Hola, ¿qué tal? Esto es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos un tema muy específico que el Señor puso en mi corazón: pereza espiritual y falta de entendimiento. Y bueno, vamos a darle el primer lugar a Dios y vamos a dejar que Él sea el que hable. Y dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19, 20: Ir pues de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, vamos a orar y vamos a empezar a desarrollar este tema. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra. Gracias, Padre, por esta oportunidad y privilegio de poder compartir esta palabra, Padre bendito. Gracias porque la palabra de Dios es viva y eficaz y corta como una espada de dos filos, corta al entrar, corta al salir, Señor bendito. Le pido que todos los que escuchemos esta palabra, Señor bendito, seamos transformados por ella, Padre. No es casualidad que alguien esté escuchando esta palabra, Dios Todopoderoso, sino que usted quiere algo en su vida y en su corazón, y quiere renovar, transformar y fortalecer, levantar, hacer crecer a una persona o a muchas, Padre, todas las que van a llegar. Va a llegar esta palabra el día de hoy. Padre, me pongo en sus manos y le pido que, como siempre, Señor, sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y no sea lo que yo he aprendido, lo que yo entiendo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo honro en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vemos aquí que dice: ir y puedes ser discípulos de todas las naciones. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñeles a guardar todo lo que os he mandado. Y la promesa de Dios es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, viene una serie de enseñanzas, muchas, pero vamos a centrarnos en la palabra discípulo. Discípulo dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, el punto aquí es que precisamente cuando empezamos a ser de la milicia de Dios, pasamos a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, pues es un alumno, un educando, un estudiante, alguien que aprende de su maestro. Entonces nosotros es como si estuviéramos en la escuela, entramos al cristianismo como en la escuela. Nadie nos enseñó a vivir, a ser padres, a ser familia, a ser una comunidad, y hoy nos empieza a enseñar el Señor. Y bueno, vemos ya una vez que aterrizamos esta idea de que nosotros entramos precisamente a la escuela espiritual, se puede decir. Bueno, vemos en lo secular que el kinder se cursa en un año, máximo en tres. La primaria en 6 años, la secundaria en tres, la preparatoria en tres. Por lo regular, en promedio son 15 años para que una persona esté lista para entrar a la universidad. Vemos que en el cristianismo hay cristianos que llevan 15, 20, 30 años y no han pasado de la primaria. No entienden, no han, y entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 5:12. Dice la palabra: pues aunque ya debíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí vemos que Pablo está reprendiendo a la iglesia de los hebreos o de los judíos, porque dice: ya deberían de ser maestros. Y el punto aquí a subrayar es que precisamente no está hablando de iglesias donde la mayoría eran gentiles, como en la iglesia de Corinto, o la de Romanos, o la de Filipos, o la de los Efesios, ¿no? O sea, está hablando con los hebreos, los que conocen la palabra, los que ya tenían la palabra y solamente tenían que entender la palabra a la luz de el Señor Jesucristo, a la luz de lo que el Señor Jesucristo quería enseñarnos. Y vemos que el problema es que dice: aunque deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales, los rudimentos básicos, los principios básicos, las doctrinas fundamentales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Un bebé, cuando nace, no se le puede dar carne, no se le puede dar sopa, no se le puede dar pescado, tiene que tomar leche, y su único alimento durante algún tiempo es la leche. Y algo bien importante es que bebés débiles crecen débiles cuando no reciben la leche materna primero, que es el calostro, lo más importante, que es lo que va a fortalecerles durante toda su vida. Va a ser el mejor alimento que puedan recibir en toda su vida. Entonces, doctrinas fundamentales es ese calostro que tiene que quedar bien fundamentado para que haya cristianos fuertes. Pero si un cristiano no recibe ese alimento, pues tiene necesidad de leche porque no está fortalecido y todavía no está
bien para recibir el alimento sólido. Entonces la leche es doctrina fundamental, la doctrina que debe conocer todo cristiano. Todo cristiano debería de saber explicar qué es la gracia, qué es la salvación, qué es la justificación, la sustitución, el nuevo nacimiento, el bautismo, la palabra de Dios, la fe, la iglesia, la oración, la triunidad, la cena del Señor. Pero desgraciadamente la mayoría de los cristianos no lo saben, no saben explicarlo. Pueden llevar 15, 20 o 30 años y aún no entienden. Alguna vez me pasó que en una tarde de bautismos en la iglesia donde servíamos antes de estar en nuestra casa espiritual, hoy eh, un hermano se me ocurrió preguntarle si él era bautizado. Fuimos a bautizarnos en Río, bueno, fuimos a bautizos, no fuimos nosotros a bautizarnos, sino a ver los bautismos de la iglesia. Fuimos a un río y el hermano me dijo, bueno, yo me bauticé en la iglesia católica. Le expliqué lo que era el bautismo, lo que la Biblia dice del bautismo. Él no quedó convencido, le fue y le preguntó al pastor y entonces entendió que él tenía que ser bautizado. El pastor obviamente le explicó lo mismo que yo le expliqué al respecto. Obviamente será un tema que vamos a tratar aquí también, el del bautismo, pero tenemos que empezar a ver que hay mucho cristiano que sigue con rudimentos, que ha traído de sus ideas pasadas, de su conocimiento pasado, de su fe pasada, cosas al cristianismo y sigue practicando cosas porque no ha recibido ese calostro, no ha recibido el entendimiento de lo que es cada uno de estos puntos de las doctrinas fundamentales, que es la base de donde tiene que partir el cristiano para aprender más allá. Y cómo se le puede enseñar a una persona, cómo puede quizás entrar una persona en el cristianismo a, a, a seminarios, a institutos, a universidades, cuando no ha tenido ese calostro, sus principios básicos. Sería algo ilógico y sería como un veneno que mataría. Si yo le diera a un bebé carne para que se la comiera y lograra que la ingiriera, lo voy a matar, porque su cuerpo no está todavía adaptado, no puede, todavía no está desarrollado para que pueda alimentarse así. Entonces, si nosotros nos brincamos y nos vamos a teología, a doctrinas profundas, fuertes, especiales, más directas, más de revelación, y todavía el cristiano no tiene doctrinas fundamentales, los inicios, el principio, es como envenenarlo y que esté mal espiritualmente, enfermo continuamente espiritualmente o muera espiritualmente. En Hebreos vemos entonces que el apóstol Pablo reprende a la iglesia, obviamente ya lo explicamos de los hebreos, de los judíos, por su pereza espiritual a la hora de estudiar las doctrinas fundamentales. Pablo entonces continúa haciendo una comparación entre el creyente maduro y el inmaduro. Vemos en Hebreos 5:13 y 14 dice la palabra de Dios, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, no está acostumbrado. Por eso vemos también que en las iglesias hay muchas personas que solamente van casi para checar tarjeta, pero a la hora de que está la oración, están papaloteando, a la hora que está la alabanza, están con las manos abajo o pensando en otra cosa, o hay personas que durante la prédica se van al baño o están platicando en la parte de atrás y no toman en cuenta y se salen y sí, asistieron a la iglesia, sí checaron tarjeta, pero no entendieron nada. No soportan la sana enseñanza, por eso no pueden permanecer en ella. Y obviamente, cuando escuchan la palabra se quedan con más dudas que entendimiento, porque no tienen los principios básicos, porque no han entendido las doctrinas fundamentales, porque es niño, dice aquí, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Mucha gente por eso no puede entender qué es bien y mal, por eso se siguen comportando de la manera en que antes de que fueran cristianos, por eso siguen con esas mismas actitudes, por esa misma forma de vivir, porque no pueden discernir el bien y el mal. Piensan, es que no es tan malo, es que otro hermano lo hace, es que si los demás lo hacen, ¿por qué no yo? Y siguen haciendo lo malo. Y
no tienen el sentido ejercitado para discernirlo. Cuando lo disiernes, sientes el peso de pecado en tu corazón e inmediatamente te pones a cuentas con Dios y estás demostrando con tu actitud, con tu caminar, que estás cambiando el rumbo, que estás haciendo una transformación en tu vida. Y vemos, bueno, entonces también eh, en en Hechos 17:11, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. De hecho, hay cartas que Pablo envió a los tesalonicenses. Y vemos que dice, estos eran más nobles, ¿cuáles? Bueno, pues con los que estaban hablando. Si vemos este capítulo, eh, Pablo está hablando a los discípulos, dice, de Berea, miren, dice desde el versículo 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles, los de Berea, que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si era cierto lo que les enseñaban. Entonces, vemos aquí que Pablo está viendo que los discípulos en Berea tenían un corazón más dispuesto a escuchar y bueno, está hablando, los hace entender que aún siendo convertidos ya por mucho tiempo, tenían esa necesidad de alimento sólido, de alimento básico, cuando ya deberían de poder enseñar a otros. Pero en el nivel en el que se quedaron ellos, estos cristianos inmaduros necesitan ser enseñados. Todavía no pueden ni atreverse, ni tienen el entendimiento ni el conocimiento para poder enseñar. No se les puede hablar de cosas importantes como guerra espiritual. Y todo cristiano se alista para la guerra, es verdad, pero un soldado no entrenado está destinado a fracasar, está destinado a morir. Pero necesitan aprender lo básico. O sea, precisamente también en la milicia, si a un hombre lo agarraran y le dieran un uniforme, le dieran su metralleta y lo mandan a la guerra, lo van a matar porque no sabe usarlo, nunca ha usado esas armas. Y así es en el cristianismo. ¿Cómo voy a llevar a la guerra a una persona que ni siquiera ha entendido lo que son las doctrinas fundamentales, ni ha caminado en ellas? Pues, como en la escuela secular, si alguien compra también un certificado de secundaria porque ya tiene el documento, se mete a estudiar la prepa, está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque tienen el documento, pero no tiene el conocimiento. Y entonces cuando le empiecen a hablar de las cosas de la preparatoria, como no le dieron las bases, que era la secundaria, no va a poder, no lo va a lograr y va a terminar. Si muchos que sí salen de la secundaria y no salen bien entendidos en lo que se les enseñó, alguien a lo mejor les hizo un favor de que pasaran, se meten a la prepa y por eso hay tanta deserción en las prepas, primer semestre, segundo semestre se va la mayoría y menos de la mitad de los que entraron son los que terminan en sexto semestre. Así el cristiano, que por ser cristiano sin entendimiento de las doctrinas fundamentales empieza a entrar a la guerra espiritual en Cristo, le va a pasar, va a suceder. También quien avanza fuera del orden está destinado al fracaso. Quien avanza fuera del orden, ¿qué quiere decir esto? El que quiere avanzar por sí mismo, el que está picando aquí y picando allá, está buscando diferentes pastores en vez de tomar una visión teológica. Esa es la parte más importante de tener paternidad. Muchos hoy no aceptan una paternidad espiritual, pero la parte más importante de tener paternidad es que no voy a tener confusión, voy a estar aceptando una visión teológica y en esa me voy a fundamentar y voy a fundamentar mi fe. Bueno, vemos también que la palabra dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esta palabra es muy fuerte, la mayoría no sabemos solamente la primera parte, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero tenemos que entender todo lo que está diciendo este versículo 6. Dice, por cuanto tú, no soy yo el que te he dejado de enseñar, dice el Señor, sino tú has rechazado el conocimiento, llevas tantos años y no has podido entender
que primero necesitabas ese calostro espiritual, esas doctrinas fundamentales, esos principios básicos, entenderlos y caminar con ellos para que fueras bendecido. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y aquí no está hablando de pastor o de maestro o de evangelista o de profeta o de apóstol. No. Dice la escritura que nosotros fuimos llamados a ser pueblo de reyes y sacerdotes. O sea, todo cristiano. O sea, yo también te rechazaré para que no seas mi hijo, porque tú te has olvidado de la ley de tu Dios, no tuviste el interés de conocerla, de aprender de ella, y dice, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Muchos cristianos están caminando así, pueden estar en la iglesia, pueden estar quizás diezmando sin entendimiento de realmente lo que es el diezmo, pueden estar tratando de sobrevivir sin entender lo que es la gracia, y finalmente se han olvidado realmente de caminar en obediencia a Dios por la razón correcta. Dice, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, el problema aquí es que si yo he rechazado, si yo no he entendido, si yo no busco entender lo que son las doctrinas fundamentales y empezar a crecer en el orden de Dios, lo que yo estoy haciendo es generando maldición para mis hijos, porque el Señor no solamente me rechazará a mí, dice yo te rechazaré, pero dice también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces yo lo que le estoy heredando a mis hijos es maldición generacional, solamente por haber olvidado, haber tenido en poco, haber menospreciado el entender los principios fundamentales como debe de ser, como Dios quiere, y haber pasado años de una manera incorrecta. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, mi pueblo es destruido, mi pueblo muere. O sea, el cristiano puede morir espiritualmente. Aquí lo dice claramente. Hermano, que me estás escuchando, hoy te estoy hablando a ti, que llegaste, te acomodaste y no has buscado crecer espiritualmente. Al ver que el tiempo ha pasado desde que tú recibiste al Señor, hoy tendrías que estar tomando comida sólida, como un cristiano adulto, como un cristiano preparado, como un cristiano que ha sido solícito y diligente. Pero la realidad es que aún eres incapaz de digerir alimento sólido y necesitas ser alimentado con lechita espiritual, la comida del bebé cristiano. Yo recuerdo que en los 80s hubo un programa que fue muy famoso, y de hecho todavía por ahí uno de los dos actores sale en algún programa, los Polivoces, Eduardo II, y ellos hacían un personaje que se llamaba Genruchito. Genruchito originalmente empezó, sí, teniendo unos papás así como que más jóvenes, al final ya sacaban una señora vieja que era el mismo Enrique Cuenca, pero el tema, el punto y el por qué lo saco a colación es que Genruchito era un bebé de 33 años. Suena ilógico, suena irreal, suena a programa cómico, que fuera un niño. Su mamá lo consintió tanto que siempre fue su bebé, y él tenía hasta una andadera para un adulto, tenía su mameluco de adulto, y obviamente pues él hablaba como niño, como bebé, y le decía, vecho niño, y a todos nos causaba risa el personaje de Genruchito. Era, como les digo, un bebé de 33 años, tenía su andadera, tenía su mameluco, chupón, hablaba como bebé. Por supuesto, una situación, como se los dije, ridícula. Pero el problema es cuántos cristianos el día de hoy están así espiritualmente. Y si no se les cuida y se les consiente, hacen berrinche, se quejan con el pastor, se quieren cambiar de congregación, se les llama atención y ya votan el ministerio, votan la congregación, si siguen siendo inmaduros. Y el problema es que muchas veces a algunos inmaduros se les toma en cuenta para algún servicio o hasta para un liderazgo, y después, cuando demuestra su inmadurez y su incapacidad, se le quita, y lo primero que hacen es irse de la iglesia, y en muchas ocasiones hasta de la fe. Algunos nada más se cambian de iglesia y siguen con su actitud infantil, pero otros de plano
le echan la culpa a Dios de su falta de entendimiento y se van de la iglesia. Ni qué decir de otro personaje que también tenían los polivoces, que era Gordolfo Gelatino, que era un hombre que sentía que solamente por el simple hecho de estar en algún lugar les hacía un favor porque era hermoso, que era su belleza, que era lo más importante. Su mamá lo mantenía, y cuando él entraba a trabajar no quería hacer nada. Él creía que nada más era que lo vieran porque estaba bien hermoso y les hacía el favor de estar ahí. Pero bueno, ese lo vamos a ver en otro tema. Él solamente quería que lo reconocieran por estar guapo y quería salir en la foto. Pero de los Gordolfos gelatinos que hay en la fe, vamos a hablar en la siguiente, en el próximo video. Pero hoy pregúntate si has entendido que, que has entrado a la iglesia de Cristo y que entraste a una milicia y que eres un alumno y que tienes necesidad de ser capacitado. El problema de muchas muertes espirituales en la iglesia es porque no han tomado con entendimiento y con el valor que tiene el que tengamos que aprender, aprender, que si yo tengo dudas, buscar, que me despejen las dudas, tener el entendimiento. Ajá. Algo que yo yo sí sé es que mi Padre, mi Señor, mi Dios quiere familias fuertes, y para que haya familias fuertes, iglesias fuertes, tiene que iniciar por ti. R.C. Sproul, un héroe de la fe, dijo: los cristianos perezosos permanecerán siempre inmaduros porque no se dedican a un estudio serio de la palabra de Dios. ¿Entendiste? Ahora necesitas empezar por algunos cambios de hábitos. Si ya entendiste hoy, si has entendido que has menospreciado la palabra, que no has tomado en cuenta el realmente tener un crecimiento, no has agradecido que Dios te ha puesto personas capacitadas, maestros usados por Dios para que te den palabra, y los has también menospreciado y los has rechazado, hoy necesitas empezar por hacer algunos cambios de hábitos. 1. Debes de dejar primero las excusas, porque el cristiano inmaduro lo primero que tiene es excusas. No me dijeron, no me enseñaron, no tengo tiempo, no puedo, no me atienden, no me entienden, no me escuchan. 2. Toma tu tiempo de oración con el Señor cada día, pero no un tiempo en donde hables como merolico y repitas, porque muchos cristianos, y si bien es correcto y es lo necesario que cuando yo empiezo en el cristianismo me acerque a otros cristianos que ya oran, para aprender a orar, para escuchar cómo ellos van desarrollando su oración y desenvolverme más fácil, pero muchos, en vez de entender que es para que aprendan a desarrollar su oración, aprenden a aprenderse de memoria las frases que dicen otros y las dicen en su oración. Y entonces nosotros hablamos del rezo católico y nosotros hemos convertido en rezo cristiano lo que es una oración. Y entonces repetimos y repetimos. Entonces mi tiempo de oración tiene que ser un diálogo con entendimiento. Con entendimiento es porque le diste el primer lugar a Dios y leíste la palabra. Te acercas al Señor sin leer la palabra, sin haber leído la palabra y que Dios ponga el tema. Te acercas al Señor sin, primero, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento primero limpiaban sus ropas y primero tenían que ponerse a cuentas espiritualmente para poder entrar al Santísimo, y si no lo entraban morían. Cada que tú entras al lugar santísimo, sabes la importancia que tiene y le pides perdón a Dios primero por lo malo que hayas hecho. Te arrepientes realmente con un peso en tu corazón de que va a haber un cambio para poder entrar al Santísimo y entonces sí tener una intimidad con tu Dios. O lo haces como Pedro por tu casa, y también otra parte, ¿no? En donde oramos y de repente estamos hablando una cosa y empezamos a divagar y a discernir, y no entendemos una, no terminamos, no aterrizamos una y ya estamos en otra, y solamente estamos pide y no somos intercesores, que es la parte más importante de la oración. Y la otra es que cuando tú estás platicando con alguien y de pronto ves que empieza a cabecear y se queda dormido, te sientes ignorado y te sientes hecho a un lado. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando tú estás orando y te quedas dormido y después medio te despiertas, sí, es hablando como merolico, pero ya no llevas un hilo
de una plática, de una conversación y llevas el hilo de lo que tú estabas realmente queriendo decir. Toma tu tiempo de oración con el Señor cada día. 3. Lee diariamente al menos 2 capítulos diarios de tu Biblia. Si la lees, si aprendes. Y yo estoy seguro de que muchos nuevos cristianos no leen diario, porque la realidad es que si tuvieran el interés y algo les queda de duda, van y preguntan. Pero inmediatamente se nota de alguien también que no lee diario, en que no va y pregunta, en que no tiene dudas. Pues no tiene dudas porque no tiene palabra. 4. Congrégate en una casa de sana enseñanza. El problema es cómo saberlo. El Espíritu Santo te puede guiar, pero no es nada más ir a la primera que se me ocurrió, la que me quedó cerca, porque hoy estamos llenos de tanta apostasía aún en las iglesias cristianas. Si bien el cristiano tiene entendimiento de cuáles no son cristianas y dicen serlo, ese es un punto importante, pero obviamente una persona que no conoce ni sabe que hay iglesias que están apostatando y enseñando doctrinas de demonios y se dicen cristianas, ni que hay iglesias que ni siquiera lo son. Ese es otro punto. Entonces, eh, el por qué un cristiano invita a la gente a congregarse en su propia iglesia es porque si yo tengo la seguridad y la tranquilidad de que a mí me están dando sana enseñanza, pues yo lo que quiero y yo quiero proteger es que tú también recibas esa sana enseñanza y que no te vayas a un lugar donde te vayan a traer más dudas que bien, maldiciones en vez de bendición, y te van a enseñar incorrectamente la palabra de Dios. Por lo que yo te invito a nuestra casa de oración Peña de Oreb, que es muy cerca del Metro Potrero, está muy cerca, es muy céntrico, está muy fácil de llegar, y yo te invito a que te congregues. Puedes encontrar en nuestra página de Peña de Oreb, ahí viene exactamente la dirección, es en Poniente 128, en Poniente 12, perdón, ahí está, esquina con Poniente 12, ahí está nuestra casa. Cualquier persona que llegue, nosotros nos reunimos los jueves y los domingos, y los jueves a las 6 de la tarde, los domingos tenemos 2 reuniones, 8:30 y 11 de la mañana, y tú puedes reunirte en una casa de oración de sana enseñanza. Y bueno, quinto punto, si tú te avergüenzas del Evangelio, Cristo se avergonzará de ti. Comparte tu fe a otras personas. ¿Lo compartes? ¿Hablas o solamente hablas a los que son conocidos y ya te tienen confianza? Pero te daría vergüenza platicarle al que va al lado del metro contigo, en el camión, al que está en la calle, o tu compañero de trabajo, porque a lo mejor sabes que tu forma de vivir no es suficientemente correcta como para que puedas decir que eres cristiano. Entonces, comparte tu fe a otras personas. Y punto número 6, permite que un cristiano maduro en la fe te disipule. Esto lo tienes que orar muy bien, porque tiene que ser muy bien aterrizado, porque si bien ya vimos y ya lo hablamos también, hay personas que de pronto les dan un puesto de ministerio o liderazgo y no son maduros en la fe, no saben aconsejar, no saben enseñar, hablan en la carne, y lo único que traen son maldiciones y no bendiciones a las personas, o a veces hasta van a ministrarse con ellas en vez de salir ministrados, se van a ministrar. ¿Y cómo se van a ministrar con alguien que está dañado? Pues van a salir los dos dañados. 7. Haz un hábito de ofrendar al Señor. Ofréndale tiempo, ofréndale dinero y ofréndale esfuerzo. Esto no se trata solamente de un diezmo. Esto no es solamente el diezmo es una parte de todo lo que nosotros podemos ofrendarle a nuestro Dios, pero tenemos que empezar a hacer un hábito de ofrendar y al 100, no una ofrenda dañada, lastimada, como lo hacían en el Antiguo Testamento, que de pronto llegaban con animales tullidos, animales enfermos. Hoy en el Nuevo Testamento, el llevar un animal tullido o un animal enfermo es dar una ofrenda imperfecta en mi servicio, en mi diezmo, en mi tiempo, en mi forma de servirle a Dios y en mi forma de dar un ejemplo, en mi forma de orar y principalmente, y en el punto que estamos hablando hoy, mi forma de prepararme para ser un verdadero hijo de Dios. 8. Limpia cada día tu corazón de quienes te dañen u ofenden. ¿Cómo me puedo presentar al lugar santísimo si no limpio mi corazón? Parte de las doctrinas básicas es también entender una pregunta. ¿Dios tiene necesidad de que yo diario le pida perdón? No, Él no, porque una vez que yo
me arrepentí. Cuando llegué a los pies del Señor Jesucristo, lo acepté en mi corazón. El Señor me perdonó pasado, presente y futuro, todo. Pero esto está mal entendido y por eso los de la hipergracia dicen, si ya me perdono todo, pues ya no hay bronca. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces continúan con su mala vida, con sus malas palabras, con sus robos, hipocresías, soberbias, etcétera, y no buscan hacer una transformación. Entonces, el punto es, sí, Dios me perdonó todo, pero mi corazón, que mi corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que somos buenos y comparados con los demás somos muy, muy buenos, pero el Señor sabe que mi corazón es engañoso. Y el único que me puede llamar la atención y decirme estás haciendo mal es el Espíritu Santo. Y si no busco el discernimiento del Espíritu Santo, voy a seguir en mis nubes creyendo que estoy limpio. Pero yo tengo necesidad de limpiar cada día mi corazón para poder entrar al lugar santísimo. Y eso quiere decir vivir en santidad, caminar en santidad, pero sí pedirle perdón a Dios. Y entonces el que tiene necesidad de pedir perdón soy yo, no Dios. Porque mi soberbia me hace ir precisamente descendiendo hasta que me vuelvo permisivo con el pecado, porque abogado tengo con el Padre, tengo una justificación para hacer el pecado. Cuando malentiendo esa escritura y el contexto de esa escritura de abogado tengo para con el Padre. Y punto número 9, aclara tus dudas respecto a tu vida espiritual y tu fe. Si no tienes a alguien que te ayude, yo te puedo ayudar. Ponte en contacto conmigo o deja tu pregunta en la caja de comentarios. Aunque lo mejor y lo más conducente es que te congregaras, que llegaras a la iglesia y ahí van a ser aclaradas todas tus dudas. Pero si vamos a empezar por el principio, yo estoy dispuesto a que puedas dejar una pregunta en tu caja de comentarios o te pongas en contacto conmigo y podamos ayudarte a crecer espiritualmente. Bueno, pues de cada punto de lo que hablamos hoy, de lo que son las doctrinas básicas, bueno, vamos a tener un tema también a desarrollar aquí, de por qué. Pero como lo dijimos, todo en orden, todo paso a paso. Pero desde hoy estaremos con esa serie de doctrinas fundamentales. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor bendito, y le pido, Dios Todopoderoso, que siempre yo mismo, yo en lo personal, Señor Dios Todopoderoso, yo tomo con temor y temblor este lugar, Padre bendito, porque sé que no puedo enseñar lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que me enseñaron, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar, Señor bendito. Yo quiero conservar este canal como un canal de sana enseñanza, poniendo en sus manos de mi Señor Espíritu Santo todo lo que se vierte aquí, Padre bendito. Y lo principal es que el no sentirme perfecto, Dios, como para que yo sea el que enseñe fuerza a las personas que se acerquen a este canal, pues lo más importante es que puedan ver de dónde viene la doctrina y la enseñanza que usted me ha dado, Padre. Si bien tuve muchos años, Padre bendito, pero encontré la visión en donde estoy. Y yo tengo la seguridad de que hay sana enseñanza, sana doctrina, Padre bendito, y por eso tengo la seguridad de poder invitar a las personas a que se acerquen, a que se congreguen, a que no menosprecien la palabra del Señor. Bendito Dios. Dice la Escritura que si menospreciare, y dice la Escritura que el que menospreciare la sangre bendita del Señor Jesucristo, y cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús es la palabra, y cuando entendemos que la palabra es la Biblia, cuando nosotros menospreciamos el aprender, entender, conocer lo que dice la palabra, estamos menospreciando a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, que haya un corazón entendido hoy, Señor bendito, que haya atravesado esta palabra corazones y que tengan entendimiento de que no pueden estar, es un fenómeno. O sea, cuando yo hablé de este Genruchito, de ese personaje ficticio, Padre bendito, era un fenómeno, era algo tonto, Padre bendito, que hubiera un hombre de 33 años siendo bebé, pero desgraciadamente lo encontramos en la iglesia mucho, Padre bendito. Hay mucha gente que tiene muchos años en la iglesia y sigue siendo un bebé espiritual, Padre bendito, y no ha logrado entender lo que son las doctrinas fundamentales, no ha pasado de ahí, no ha seguido al siguiente paso, y si han pasado al siguiente nivel o han entrado en otro nivel, no han podido entender el siguiente nivel porque no tienen las bases, la doctrina fundamental, Padre bendito. Por eso le pido que cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor, pongan en su corazón el querer como el hacer para entender primero
lo que son las doctrinas fundamentales para poder seguir con la carne, con lo sólido, con lo fuerte de la palabra. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, pongo en el hueco de su mano cada una de las personas que escucharon este tema, Dios, y de verdad yo puedo pensar que entre los que están escuchando puede haber ateos, puede haber agnósticos, puede haber personas que en algún momento creyeron, pero que se hicieron para atrás, que decidieron descreer, Padre bendito. Personas que sí creen, pero que no se han preparado, y personas que se han preparado y que todavía tienen necesidad de paz, Padre bendito. Y para todos ellos, para cada una de esas personas es esta palabra, Padre bendito. Pero lo más importante es que para cada uno de ellos es que usted quiere que ellos entiendan para que puedan recibir las bendiciones que no pueden llegar cuando alguien menosprecia la sangre bendita de mi Señor Jesucristo. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos este tema. Vamos a continuar con esta serie vamos a estar hablando de doctrinas fundamentales. Y bueno, finalmente pues le doy gracias por su vida a mi Señor Jesucristo. Que Dios los siga bendiciendo, que tengan una semana muy muy bendecida, y nos vemos a la próxima. Chao.